Buenos días, apreciados brigadistas. El día de hoy damos apertura a la capacitación de funciones y responsabilidades frente a la atención de emergencias a todos los brigadistas de la Universidad de Pamplona, en cabeza de nuestra líder, María Victoria, quien hace un momento pues nos dio su saludo de bienvenida, y mi compañera Angie Tatiana Guzmán, asesora también de la RL Positiva en la sede de Pamplona. Como tal, el objetivo de esta capacitación es socializar a todos los brigadistas de la universidad las funciones y responsabilidades frente a la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con el fin de poder prevenir, afrontar y controlar oportunamente peligros que pongan en riesgo la vida de nuestros trabajadores dentro y fuera de ella. Toda esta información pues está basada en la resolución 707 del 2017 de nuestra institución, por la cual se dispone la conformación, funcionamiento de las brigadas y comité de emergencias de la Universidad de Pamplona, y en la cual se plasman las funciones y responsabilidades pertinentes a la misma. Es muy importante tener en cuenta que todo esto basado en el instrumento o en el documento plan de emergencia, en el cual se establecen todas las disposiciones, todos los procedimientos y la estructura como tal, para tener una respuesta oportuna ante cualquier tipo de situación o evento que desencadene cualquier tipo de lesión, daño, tanto a personas como a la infraestructura de las sedes de la Universidad de Pamplona. Es muy importante tener en cuenta que toda esta información eh, tiene un componente normativo mediante el cual pues se surge la necesidad de implementar, de diseñar, de ejecutar, de poner en marcha, de mejorar todas estas acciones en pro de siempre salvaguardar la integridad de la vida, de la salud física y la salud mental de nuestros colaboradores. Como tal, partimos con la Ley 9.979 en el artículo 114, en el cual nos estipula que en todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal preparado, capacitado, ¿sí? Con el objetivo de que estos puedan dar una respuesta oportuna. En este caso, pues disponer de todo lo que tiene que ver con personas que sepan manipular los extintores, que sepamos ubicar nuestros botiquín, que debe contener el botiquín, que podamos ubicar todo lo que tiene que ver las salidas de evacuación de los lugares para nosotros poder dar una respuesta oportuna. La resolución 2400 de 1979 en el artículo 223 nos establece que todos los establecimientos de trabajo, por sus características y tamaño de sus instalaciones, establecerán entre sus trabajadores una brigada de incendio construida por el personal voluntario debidamente entrenado para la labor de extinción de incendios dentro de las zonas de trabajo. Esto pues nos va a permitir dentro de cada una de las capacitaciones estar preparados, no solamente ustedes como brigadistas, la idea es que sea toda la comunidad universitaria, que ante cualquier evento o situación que se presente en las diferentes sedes de la institución podamos tener una respuesta oportuna. También tenemos un componente normativo que es la resolución 2413 de 1979. En el artículo 105 nos establece que el patrono deberá disponer de lo que sea necesario. En este caso, hablando de todos los elementos, insumos, equipos que se requieran para el tratamiento de una emergencia. También tenemos la resolución 1016 de 1989, en el cual en el artículo 11 nos establece organizar y desarrollar un plan de emergencias. Ya como tal, aquí es constituir o crear el documento en el cual plasmamos todos los aspectos, tanto normativos, todos los esquemas, todos los métodos o procedimientos de cómo vamos a actuar, de los análisis de identificación de las posibles amenazas y peligros que tenemos en nuestras sedes, y que de esto cuáles pueden llegar a ser esos posibles eventos que se puedan desarrollar y de qué manera vamos a poder nosotros actuar. Ya mencionando estas normativas iniciales, todo esto se recopila en dos documentos que hoy por hoy nos rigen el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el decreto 1072 del 2015, que es el Código Único del Sector Trabajo, y la resolución 0312 del 2019, donde dentro de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo debemos tener nuestro plan de emergencia,
conformar nuestras brigadas capacitadas y tener todos nuestros elementos, insumos y materiales que se requieran para la atención oportuna ante una respuesta en una emergencia. Es muy importante tener en cuenta dos conceptos claves frente a los posibles eventos que se nos pueden dar. Uno de estos es la emergencia, entendiéndose esta como todo accidente o situación que ocurre de manera imprevista, la cual puede llegar a suponer un perjuicio para los bienes, el medio ambiente o la integridad física de las personas. Acá podemos ver aspectos, situaciones como puede ser un sismo, un terremoto, ¿sí? Un efecto natural, ¿sí? Y tenemos también la parte de la amenaza, que como tal ya es la potencialidad que tiene un evento natural o una acción humana para generar cualquier tipo de destrucción independiente de la existente en nuestros lugares de trabajo. En este caso, puede ser muchas veces un incendio que se puede dar por manipulación de herramientas con cables deteriorados o en mal estado o sobrecargas eléctricas o muchas veces en la parte de manipulación de sustancias químicas, entre otras cosas que se pueden dar a una condición propia de las actividades que se desarrollan en nuestros entornos y donde tenemos que identificar claramente cuáles son esas áreas de trabajo donde principalmente de pronto se nos pueden generar emergencias, ¿sí? Entonces, importante identificar la emergencia a nivel natural y la emergencia a través de una amenaza que puede ser un peligro latente en nuestros lugares de trabajo, que si tenemos la claridad de poder identificarlo oportunamente, pues vamos a tratar de hacer que la amenaza sea controlada y evite desencadenar una situación de emergencia. La brigada de emergencia la tenemos en su definición, está abarcada en la resolución 707 del 2017. En el artículo 2 menciono, es como tal el documento formal de la institución en el cual pues se da los aspectos para la conformación de las brigadas y de allí pues se emanan sus funciones y responsabilidades. La brigada de emergencia como tal es un grupo de trabajadores organizados debidamente, entrenados y capacitados para actuar antes, durante y después de una emergencia en la institución. Tiene como objetivo principal salvaguardar la vida de las personas que conforman la comunidad universitaria y sus bienes, previniendo, mitigando, controlando las emergencias o desastres causados por fenómenos naturales o efectos catastróficos del hombre accidental o provocado. Claramente, todo el proceso de lo que es la capacitación, el entrenamiento, pues esto es un proceso que se hace de manera de ciclo todos los años. La idea es poder fortalecer todos estos conocimientos, principalmente pues en temáticas como lo es primeros auxilios, evacuación, incendios, y no solamente que sea nuestro personal brigadista, sino también que a través de estos líderes brigadistas esta información sea replicada a toda la comunidad universitaria para que todos podamos de una u otra manera identificar los elementos, los recursos que tiene cada una de las sedes y poder ante cualquier evento dar una respuesta oportuna o por lo menos muchas veces poder buscar a la persona pertinente al momento en el que se ejecuta una emergencia y que esta como tal no termine en un desastre que cobre pues la vida de nuestros colaboradores, visitantes, entre otros. Entonces, este proceso es un proceso que va a ser siempre continuo, ¿sí? Que todo el tiempo pues requerimos de la participación de cada uno de ustedes, que tengan esa disposición para cada vez aprender, para cada vez retroalimentarnos, para cada vez tener una experiencia que nos aporte no solamente a la parte laboral, sino que también cualquiera de nosotros puede llegar a tener una situación de emergencia en nuestra vida personal, en cualquier tipo de escenario, social, familiar, entre otros. Doy paso a mi compañera que les va a complementar un poco acerca de cuáles son esas características, cuál es ese perfil de los brigadistas. Angie, bienvenida. Buenos días, gracias Alexa. Muy buenos días para todos. Y pues continuando con la presentación, como decía mi compañera, en esta misma resolución institucional 707 se establece un perfil
para el brigadista. Y pues empezando, el brigadista debe ser de manera voluntaria. El que va a participar de las capacitaciones pues no está obligado ni está siendo sí, obligado por el jefe o por alguien de la universidad, sino es de manera voluntaria. Debe estar en adecuadas condiciones, tanto físicas como mentales. Debe tener un sentido de pertenencia dentro de la institución, conocer la institución y los procesos que se llevan a cabo en ella. Debe tener una disciplina, una responsabilidad, un compromiso hacia la institución y pues hacia todos los compañeros, porque el pertenecer a una brigada no es solo para mí, sino para todos mis compañeros. Alexa, ¿puedo silenciarte el micrófono? Gracias. Esto, bueno, debe ser una persona dinámica, una persona serena, porque al atender una emergencia lo primero que debemos tener es calma. Entonces, de ser una persona serena y pues que tenga siempre fuerza al momento de transportar a algún paciente, algún herido, entonces siempre tener las capacidades de poder hacerlo. Poseer liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes. Una buena conducta como trabajador, como compañero. Debe tener unas buenas relaciones personales. Disposición para trabajar en equipo, ya que pues tenemos un líder de brigada, pero vamos a trabajar entre todos. Disponer y tener voluntad para trabajar en este tipo de actividad y deben tener una disposición para jornadas de formación y entrenamiento. Las brigadas de emergencia pues está conformada por empleados ya sean públicos, administrativos y docentes de libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales, provisionales y supernumerarios que voluntariamente quieran hacer parte de este grupo y cuenten con el visto bueno pues de su jefe inmediato. Tenemos tres tipos de brigadas. Está la brigada de prevención y control de incendios, la brigada de primeros auxilios y la brigada de evacuación y rescate. En estas brigadas, pues, ¿qué hacemos? Como bien el nombre lo dice, en la brigada de primeros auxilios, combatir en caso de que haya un incendio, un inicio de incendio. Realizar entonces cuáles son las funciones de estas brigadas. Debemos realizar inspecciones periódicas a la prevención de incendios, al mantenimiento de las condiciones de seguridad de los equipos de control de incendios. Debemos estar pendientes cuando se vencen los extintores, si ya se emitió lo de la recarga de los extintores. Eh, pues también debemos estudiar y definir las necesidades de los equipos de control de incendios. ¿Qué necesitamos para poder combatir un incendio en caso de que se ocurra en la institución? En la brigada de evacuación y rescate debemos coordinar, bueno, sucedió una emergencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Cómo vamos a evacuar este bloque? ¿Cuáles van a ser los puntos de encuentro? Entonces, esas son como las funciones principales de la Brigada de Evacuación y Rescate. Y las funciones de la Brigada de Primeros Auxilios, pues como el profe Rubiano siempre nos ha dicho, poder ser el primer respondiente en caso de una emergencia que se presente dentro de la institución. Pero entonces dentro de esta, bueno, antes de esta brigada se realiza la conformación del COE. ¿Pero qué es el COE? El COE es el Comité Operativo de Emergencias. Es un grupo de la alta dirección que fija los lineamientos para el manejo de situaciones de emergencia y está conformado por personal de la alta dirección de la institución.
¿Me la pasas, Alexia, porfa? Qué pena. Entonces, el COE, primero está el COE, el Comité Operativo de Emergencias, que está conformado por el rector de la institución, el vicerrector administrativo y financiero, el jefe de planeación de la oficina de planeación, el director de recursos físicos y seguridad, el jefe de talento humano, el delegado de comunicación y prensa, el delegado de la vicerrectoría académica. Estos son como tal los miembros del COE. El COE es como por decirlo, la cabeza principal de la brigada de emergencias. Después nos sigue el coordinador de la brigada de emergencias, y de ahí se desglosa el líder de cada brigada de emergencias, el líder de primeros auxilios, el líder de control de incendios, el líder de evacuación y rescate y pues cada uno de sus brigadistas. De la misma manera, el apoyo externo, que ya es bomberos, policía, defensa civil y todos los grupos que puedan apoyarnos en caso de ocurrirse una emergencia. Continúa, Alexa. Funciones y responsabilidades del COE. Entonces, ¿el COE de qué se va a encargar? El COE se va a encargar de definir políticas, pero definir políticas en cuanto a qué. Las políticas deben ir orientadas a la prevención de los riesgos de emergencias y desastres, a diagnosticar y tomar medidas que conduzcan a evitar una emergencia y pues a reducir los efectos que puedan generar esta emergencia en la institución. Deben reunirse cada 2 meses de forma extraordinaria para definir pues unas ciertas acciones a seguir frente a un evento para poder mitigar o atender una situación. Debe conformar y asignar responsabilidades a los brigadistas de las de emergencias. Esto va pues de acuerdo al plan de emergencias que se tiene institucionalmente. Debe gestionar la capacitación y el entrenamiento de cada uno de los integrantes de las brigadas. Gestionar los recursos que se requieran para las brigadas de emergencias, para poder que estas brigadas puedan ser unos respondientes ante una emergencia. Mantener en la revisión y actualización del documento del plan de emergencias. Entonces el COE es el que va a estar pendiente de, bueno, ya se actualizó, qué se hizo, cómo se actualizó, por qué se actualizó esto. Verificar el cumplimiento de este plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias. Y como tal, ya emitir recomendaciones que sean pertinentes para el mantenimiento y la mejora de este documento como tal del plan de emergencias. Gracias, Tati. Bueno, continuando con la divulgación de las funciones y responsabilidades, el coordinador de la emergencia cumple un papel muy importante. Este como tal va a ser la persona que va a dar la orientación a cada uno de sus líderes, es la persona que ante cualquier evento a esa persona le vamos a informar acerca de la situación. Cada líder deberá notificar la emergencia para poder pues activar automáticamente el plan, ¿sí? Ante cualquiera de las 3 tipos de brigadas que se tienen presentes. Es muy importante que durante esta fase vamos a hablar de qué hacer durante el antes, en la fase del antes, durante y después de la emergencia. Antes de cualquier tipo de emergencia, una de las funciones y responsabilidades del coordinador es asistir y participar de las reuniones. En esta, pues vamos a mantenernos siempre informados acerca de las posibles mejoras, actualizaciones, asegurar la actualización del plan. Ante cualquier evento que se realice o ante cualquier situación que se presente o ante cualquier normatividad, pues es importante que este plan como tal esté sujeto a esas mejoras. Esto como tal nos va a permitir siempre estar en una constante mejora ante el ser respondientes. Garantizar el cumplimiento de las normas preventivas.
Mantener al día el listado de los grupos de apoyo. Si anualmente o mensualmente o semestralmente tenemos alguna modificación de los integrantes de las brigadas, es muy importante que se mantenga totalmente actualizado. De esto depende que muchas veces los colaboradores de la institución sepan a quién acudir, a quién informar, qué persona puede dar una respuesta oportuna ante una situación. El control de la asistencia de los brigadistas. Es muy importante que este coordinador como tal nos ayude a promover, a fomentar ese sentido y esa participación de todos los brigadistas, ¿sí? Que esto se vuelva en algo positivo y en algo que nos enamore y en el cual cuando nos citen a capacitaciones tengamos esa disposición, saquemos ese espacio, ese tiempo, porque todo esto es totalmente valioso para el desarrollo de nuestra vida, tanto laboral como personal, y más cuando tenemos esa vocación o ese servicio de ayuda. Durante una emergencia, el coordinador de la brigada debe indagar. ¿Qué debe indagar? ¿Qué tipo de emergencia es? ¿A qué hora ocurrió? ¿En qué área ocurrió? ¿Cuántas personas se asistían? ¿Qué se realizó en el momento en el que nos informan? Comunicar al CODET inmediatamente para activar como tal el plan. Comunicar permanentemente a la brigada y totalmente dar todo el apoyo necesario para pues que la respuesta sea totalmente oportuna. Debe determinar decisiones y acciones necesarias, obviamente eso según el evento que se esté presentando. El coordinador debe evaluar y comunicar la necesidad de evacuar, ¿sí? Y como tal, pues solicitar la participación de los grupos de apoyo. Después de la emergencia, el coordinador debe revisar que los lugares hayan sido evacuados, que estén totalmente seguros, que estén aptos para que en el momento en el que se active nuevamente el reintegro, pues estos lugares sean aptos para que las personas puedan volver a sus lugares de trabajo. Verificar consecuencias y reportes de daños. Es muy importante no omitir los daños que se hayan presentado o las consecuencias que hayan dado de estas, socializarlas, divulgarlas para que todos tengamos ese conocimiento y podamos pues saber cómo ocurrió y qué puede suceder ante una situación de emergencia, ¿sí? Hoy le pasa a una área de trabajo, mañana le puede pasar a otra y la idea de todo esto es que en la prevención pues a ninguno nos ocurra, pero ante una situación de emergencia lo que ocurra va a ser como tal la mitigación de que cualquier otra área de dependencia, sede de la institución, minimice la probabilidad. Coordinar el informe. Toda situación de emergencia que se presente debe tener un informe. De ella, pues deben evaluarse cómo se actuó y sobre ello tomar unas medidas que en el caso de que sean correctivas o que se aumenten las medidas de prevención, estas queden definidas y asegurar el restablecimiento de los sistemas de emergencia. En este caso, los equipos, los recursos para la atención de emergencias que hayan sido utilizados pues queden en muy buenas condiciones para que ante el caso de cualquier otra tengamos como tal estos recursos a disposición. Los brigadistas de primeros auxilios, dentro de sus funciones y responsabilidades, claramente, vuelvo y reitero, enmanadas en la resolución 707 del 2017, tenemos funciones antes de una emergencia. Uno, cumplir el reglamento de la brigada. Cumplir el reglamento es, uno, tener el conocimiento claro de cuáles son nuestras funciones, qué debemos hacer, cómo opera nuestro plan, cuál es el paso a seguir. Revisar equipos de atención de emergencias. Aquí pues debemos verificar con inspecciones periódicas, ¿sí? Los insumos que tienen nuestros botiquines, tener identificados cuántos botiquines tenemos en cada sede o en cada área de trabajo, si los insumos que tenemos pues realmente están disponibles o no, si en su medida se van acabando por uso, pues estar pendientes de que siempre tengamos para que ante una emergencia pues no vayamos a, a no responder oportunamente por falta de. Asistir a capacitación y reentrenamiento. Las capacitaciones deben ser de carácter obligatorio.
¿sí? En estas es donde nosotros podemos obtener todos los conocimientos necesarios de cómo poder atender una situación de primeros auxilios. El entrenamiento físico es muy importante y la participación en los talleres de prácticas de entrenamiento, pues van a hacer de que cada uno de estos conocimientos los llevemos más a una realidad y saber cómo posiblemente vamos a poder actuar. Durante una situación de primeros auxilios, debemos primeramente ubicar el área del evento. Por eso, pues, si tenemos actualizado nuestro listado de brigadistas, si estamos identificados en nuestras sedes de trabajo, pues muy seguramente ante una ocurrencia van a poder comunicar o informar a las personas correspondientes. Con esto vamos a poder ubicar el área del evento con mayor facilidad. Utilizar los elementos necesarios para la bioseguridad. Antes que nada, tener claro que para dar una respuesta oportuna también debo tener una seguridad conmigo mismo oportuna. Evaluar el área y el paciente, verificar cómo se encuentra, cómo está para dar su respectiva atención. Limitar riesgo para el auxiliador y para el paciente. Prestar los primeros auxilios evaluando la situación y como tal solicitar el servicio para trasladar al centro de atención donde va a recibir su valoración médica. Después de que ya hemos dado nuestra atención de primeros auxilios, es muy importante evaluar la respuesta. ¿Fue oportuna? ¿Cumplí como tal con el reglamento? ¿Hice alguna omisión del proceso? Porque recordemos que ante la eventualidad, pues tenemos muchas formas de reaccionar, ¿sí? Eso claramente va a ser según la situación. Si de pronto dentro del proceso hice o omití alguna de mis funciones, no lo hice de la manera adecuada, no fue oportuno, debo corregir como tal esas acciones y tomar pues las medidas pertinentes. Es muy importante también socializar estos eventos para que todos, según la experiencia, podamos mejorar aquellas cosas y tener como una visión de las diferentes situaciones que se pueden dar y de las formas correctas como podemos atenderlas. Mantener y reponer el inventario y recursos. Esto claramente en su medida que lo vayamos usando, pues vamos a tener que estar haciendo periódicamente estas revisiones, verificando que estén en los lugares previstos, que no nos los vayan a cambiar, que estén debidamente señalizados, que tengan todos los insumos necesarios. Eh, a su vez, la Brigada contra Incendios, también dentro de sus funciones y responsabilidades, antes que es toda la etapa preventiva, esta como tal debe conocer y cumplir el reglamento de la brigada, ¿sí? Revisar los equipos de atención y de emergencias. Aquí es muy importante, pues, dentro del conocimiento de todo el inventario de la sede donde nos encontremos ubicados cada uno de los brigadistas, conocer cuáles son esos recursos con los que contamos. Entonces, cuántos extintores tenemos, qué clase de extintores tenemos, dónde se encuentran ubicados, será que están debidamente señalizados. Si nos falta señalización, pues de estas inspecciones, pues surge la necesidad de hacer esas mejoras que nos faltan, cómo podemos mejorar, qué podemos hacer para que la gente identifique con claridad estos extintores. ¿Será que vamos a demarcar con cinta para que la gente los vea? No, este extintor está ubicado internamente, ante una emergencia ahí no nos sirve, vamos a sacarlo. Em, que si tenemos otros tipos de manejo de extinción de incendio, entonces si tenemos gabinetes, en dónde están los gabinetes, verificar si funcionan, verificar el estado de las mangueras, siempre tener presente las salidas, porque ante un incendio, pues todos vamos a querer salir, verificar muy bien mi lugar de trabajo, verificar qué recomendación ustedes como brigadistas pueden dar a cada área referente a si tenemos obstáculos, si nuestra área de tránsito está obstruida, ¿sí? O si hay alguna recomendación en general cuando hacemos estas inspecciones podamos dar. Asistir a capacitación y reentrenamiento. Vuelvo y les repito, las capacitaciones son un ciclo, van a ser todos los años continuos. Es muy importante que tengamos claro que si yo este año me capacité en primeros auxilios, ay, pero ¿para qué voy a ir el otro año a la capacitación? No, el reentrenamiento es muy importante. Siempre la información va a ser vital para nosotros cada vez como que recordar cuáles son estas funciones,
cuáles son esas acciones que debemos tener y como que no se nos olvide por la falta de práctica. No todos los días tenemos situaciones de incendios, ¿sí? Entonces es muy importante siempre estar atentos a los cambios, a las modificaciones, a los métodos, realizar el entrenamiento físico. Es muy importante que cuando se convoque a simulacros, cuando se convoque a prácticas, siempre tengamos esa disposición, ¿sí? Que siempre hagamos resaltar, ustedes son un equipo de trabajo y la idea es que todas estas funciones que nosotros estamos el día de hoy compartiéndoles, que ustedes las pongan en práctica, que ustedes digan, bueno, nosotros la Brigada contra Incendios vamos a organizarnos, vamos a empezar a trabajar, vamos a poner a que todas nuestras sedes pongan su plan de emergencia en funcionamiento, vamos a hacer velar nuestro reglamento, vamos a hacer cumplir cada una de estas funciones y responsabilidades, siempre en pro, recuerden, de salvaguardar la vida de todos los trabajadores y toda la comunidad universitaria. Durante una situación de incendio, debemos ubicar claramente el área o el evento, debemos trasladar los equipos necesarios. Por eso acá en esta parte es muy importante identificar en qué partes. Para esto, pues deben ser actualizados nuestros planos, ¿sí? Donde vamos a identificar cuáles son los extintores que tenemos, cuáles son los puntos más cercanos, para que en el momento en el que traslademos, pues ese traslado sea oportuno. Evaluar el área afectada, qué ocurrió, qué lo pudo causar, cuáles fueron sus daños, sus pérdidas, realizar control del evento, revisar el área y controlar, bueno, ya ocurrió la emergencia, cómo vamos a proceder, apoyar siempre la parte de primeros auxilios. Los brigadistas, a pesar de que se clasifican, como anteriormente lo mencionábamos, es muy importante que todos, tanto los brigadistas como todos los trabajadores de la Universidad de Pamplona, tengamos los conocimientos necesarios porque no sabemos cuándo dentro de este proceso nosotros tengamos que hacer apoyo porque la emergencia se salió de las manos, porque no está el brigadista, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la idea de todo esto es que siempre estemos en constante apoyo, que no nos limitemos muchas veces a una sola función o responsabilidad, sino que siempre seamos esos primeros respondientes, ¿sí? Apoyar entidades de apoyo, pues cuando ante la emergencia siempre vamos a tener que comunicar, ¿sí? Inmediatamente al grupo de apoyo, dependiendo de la magnitud de la emergencia, entonces al grupo de apoyo, en este caso cuerpo de bomberos, que vamos a requerir, entonces qué se necesita, vamos a hacer esto, siempre trabajar de una manera unida en pro del objetivo como tal de esta brigada. Después de la emergencia, debemos inspeccionar el área de trabajo, claramente, pues para poder nuevamente poder que las personas se puedan reintegrar al lugar si el tipo de emergencia lo permite. Obviamente esto depende de la magnitud. Apoyar el restablecimiento del área, el mantenimiento y reposición de EPP. Gastamos 10 extintores, entonces listo, pasó la emergencia. Entonces, bueno, esos extintores que inmediatamente tenemos que gestionar para que nos recarguen, ¿sí? Porque pues hubo una amenaza y ante eso pues tenemos que siempre estar presos a que tenemos que tener los recursos, ¿sí? Disponibles para poder atender cualquier tipo de emergencia. Y en el caso de reposición de PPs, si este caso lo aplica, solicitar todo lo que en su momento la emergencia nos haya implicado y requiera volver a su estado normal para que tenga su funcionamiento, se hace la solicitud. Evaluar la maniobra. Toda maniobra se debe evaluar cómo se respondió, fue oportuna, se hicieron las cosas como se debían, se cumplieron los procedimientos, fallamos en algo, cómo podemos mejorar, el tiempo de respuesta no fue el esperado, el personal entró en pánico, el personal se vio que no supo qué hacer ni cómo responder. Todo eso nos va a permitir para poder trabajar en esa mejora continua y a su vez esto nos va a permitir ajustar y corregir como tal todos los procedimientos que son establecidos en el plan de emergencias. Los brigadistas de evacuación tienen como función y responsabilidades antes de la situación de emergencia, uno, nuevamente cumplir con el reglamento de la brigada,
para eso tener conocimiento acerca de este documental, acerca de la resolución 707 del 2017, que es donde se establecen como tal la conformación, funciones y responsabilidades de la brigada, a su vez tener claridad de la normatividad que hace un momento les mencionamos, donde surge la obligatoriedad de tener constituido nuestro plan de emergencia y tener conformadas, capacitadas y entrenadas nuestra brigada. Conocer y cumplir de manera obligatoria el reglamento de la brigada, conocer y dominar los planos de la institución. Es importante que ante eso, eh, cuando ya tenemos definida quiénes son los integrantes de nuestra brigada de evacuación, entonces empecemos a mirar, bueno, yo me encuentro ubicado en la sede del CREAT. En esta sede vemos que no tenemos de pronto publicado nuestro plano de emergencia, entonces necesitamos, ustedes van a ser ese equipo también que va a ayudar a impulsar. Si en estos momentos nuestro plan de emergencia no está en su funcionamiento 100% óptimo, entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a eso? La idea de eso es trabajar en equipo para que la Universidad de Pamplona logre llegar a ese 100% y tener totalmente puesto en marcha todos los recursos, insumos, materiales que se requieran para que nuestra brigada esté totalmente eh, óptima para responder. Conocer las vías de evacuación y los puntos de encuentro. Es muy importante identificar cuántas salidas, cuántas entradas hay en la sede, cuál es el punto de encuentro, cuál es ese lugar en la sede que está totalmente de pronto despejado, que está libre de pronto de caída de redes eléctricas, de pronto de edificaciones, el espacio más amplio donde todos vamos a poder evacuar. Sí, y llegar ahí, ¿listo? Eh, Estar debidamente capacitado. Para estar debidamente capacitado debemos asistir a las capacitaciones programadas. Esto es algo fundamental, por eso para nosotros es muy importante la participación a cada uno de estos eventos, porque pues de aquí ustedes pueden llevarse nuevos conocimientos, surge como un mayor sentido de amor y pertenencia a participar en estas brigadas. Es muy importante también sacar el espacio cuando se programen las prácticas a este entrenamiento, cuando se diga, bueno, vamos a programar un simulacro, vamos a hacer evacuación en el bloque administrativo. Entonces, listo, ¿cómo lo vamos a hacer? Tener una buena comunicación con todos los brigadistas, ser participativos. Acá es muy importante el trabajo en equipo y la disposición para trabajar. Recuerden que acá estamos trabajando para salvar vidas, primeramente. ¿Listo? Durante un proceso de evacuación, los brigadistas deben informar a los ocupantes la necesidad de evacuar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si en estos momentos las instalaciones de la sede de la universidad no cuentan con un sistema de alarma de emergencias, tenemos unos pitos, vamos a informar a través del pito. Todos nuestros trabajadores saben que cuando suena el pito es porque debemos evacuar, ¿sí? Dirigir la evacuación. Si todos mis colaboradores saben cuál es el punto de encuentro y todos tenemos claro cuáles son las salidas, cuáles son las entradas, cuál es el punto de salida más cercano que tengo, pues dirigir esta como tal. Coordinar la ayuda para personas con limitaciones. Debo tener identificado claramente en las áreas de trabajo qué trabajadores presentan alguna limitación, alguna discapacidad y que ante una emergencia, estas son las personas a las primeras que debemos darles la ayuda para poder evacuar. Verificar el listado de los colaboradores asignados en el punto de encuentro, comunicar al coordinador los resultados de la maniobra. Entonces, cuántas personas se evacuaron, si dentro de los trabajadores listados nos falta algún trabajador, el estado de ese trabajador, está herido, eh, entre otros aspectos que se deben evaluar y que se deben comunicar. Después de la evacuación, se debe permanecer con los evacuados en el punto de encuentro. Nosotros somos las personas que tratamos de mantener la calma de estas personas, que estén tranquilas, que por favor no nos vayamos a dispersar, que por favor si tenemos conocimiento de que había alguien más en este lugar, estas son las personas que nos van a ayudar a verificar si la maniobra de la evacuación como tal nos hizo falta evacuar a alguien más, si hay otra persona para con el grupo de apoyo hacer la búsqueda de ese rescate.
Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a verificar, ya efectivamente pasó la situación de emergencia, todo está bajo control, ya efectivamente todos podemos volver a la normalidad. Dirigir el reingreso de los colaboradores al área asignada, evaluar y ajustar los procedimientos con los coordinadores de evacuaciones, pues con el objetivo de poder decir, bueno, cómo se efectuó, se realizó de la manera adecuada o no, cómo podemos mejorar. Todo eso nos va a permitir siempre estar en una constante mejora, ¿sí?, de estos procedimientos. También tenemos las funciones y responsabilidades de los grupos de apoyo. Cuerpo de bomberos como tal, pues dentro de alguna de sus funciones claramente está desarrollar el control y la extinción del fuego, realizar labores de rescate de personas, colaborar en las acciones de salvamento de bienes, investigar las causas y el origen del incendio. La Cruz Roja como tal, pues búsqueda y rescate de personas atrapadas, atención y clasificación de lesionados en el sitio, transporte de afectados a centros de salud, telecomunicaciones, policía y ejército, control del acceso en el lugar del siniestro, vigilancia y control de las vías aledañas para mirar cómo podemos hacer el flujo de las salidas, protección contra saqueo y sabotaje, que puede darse ante una situación de emergencia, y la defensa civil, que es el grupo en el cual pues nos apoyamos en funciones como en responsabilidades como lo es el rescate de personas, salvamento de bienes, transporte de materiales y equipos, comunicaciones y labores de reacondicionamiento. Ante una situación de emergencia es muy importante aplicar el protocolo. Uno, detención del peligro por algún funcionario. En el momento en el que alguno de los funcionarios notifique, ¿sí? En este caso, ¿a quién se debe notificar? Al coordinador de la emergencia, ¿sí? Que el funcionario nos llamó, se está presentando esa situación de emergencia en la oficina tal. Es importante que se tenga claro dónde está ocurriendo, qué tipo de evento. Es un incendio, fue una situación de accidente, cuántas víctimas hay, verificación de la situación por el jefe de emergencias o jefe de la brigada. Entonces acá ya está el líder de la brigada, ¿sí? Llámese evacuación, llámese primeros auxilios, llámese incendios, ¿sí? O en su momento si trabajan de manera articulada, determinar el nivel de la emergencia. Si estamos hablando de un nivel menor, entonces activar la brigada de emergencias para el control, según los protocolos, determinar el fin de la emergencia por la brigada, si en este caso aplica. Si es en un caso a nivel de activar el plan de evacuación total o parcial, sí, dependiendo pues obviamente del área, activar la brigada de emergencia para la intervención y requerir el apoyo de todos los grupos externos para la situación. Determinar el fin de la emergencia, evaluar los daños por los organismos de apoyo externos. Y ya como tal, una vez finalice, se hace la reactivación de actividades. En esta reactivación, en la realización de actividades de rehabilitación y reconstrucción de la entidad, se deben hacer las investigaciones y evaluación de los incidentes, determinar la modificación o actualización o mejoras de los procedimientos correctivos del plan de emergencia. Ya mirando el plan operativo ante situaciones como lo es primeros auxilios, ¿sí? Nosotros tenemos el estado normal de funcionamiento, ocurre la emergencia, se detecta la emergencia. Automáticamente se detecta la emergencia, ya sabemos que aquí cuando se notifica el coordinador, el coordinador notifica al líder y automáticamente da aviso al comité de emergencias, se activa la emergencia médica, ¿sí? Si es una emergencia controlada, la persona está estable. eh, en el caso de que la emergencia controlable no esté, se solicita al grupo, apoyo al grupo de apoyo, una ambulancia, ¿sí? Y se da el fin de la emergencia y todo vuelve a su cauce normal. En el caso de que la emergencia médica sea controlable, la brigada de primeros auxilios reporta al personal de salud. Esta persona se verifica si requiere ser trasladada o no. Y en el caso de que sea trasladada, pues se solicita el apoyo al servicio de ambulancia para trasladar a esta persona al centro de salud y se da por finalizada la situación de emergencia. Entonces, aquí como tal, uno, la notificación del funcionario, que es el llamado a informar la emergencia, que siempre la idea es que se haga al coordinador de la emergencia o al líder, ¿sí? El coordinador automáticamente, nuevamente reitero, avisa al comité
activa como tal a la brigada. De esta depende si está controlada o no, y si en su caso está controlada, se da respuesta de primeros auxilios, se verifica el estado de la persona y de acá se verifica si éste requiere o no ser trasladado a un centro de salud. En el plan operativo de incendios, nuevamente tenemos una función normal de la institución, se da el llamado a informar la situación de emergencia, ¿sí? Se da la detención del incendio, de igual manera en el equipo se debe informar al comité de emergencias, se debe evaluar si el incendio fue controlado o no. Si el incendio fue controlado, en este caso, la Brigada contra Incendios verifica, se activa, verificará el área segura y todo nuevamente vuelve a su normalidad. Si la situación de incendio no es controlada, se debe dar la orden de evacuación, se debe poner en marcha el protocolo de evacuación, se debe informar y solicitar el apoyo a los grupos externos y a su vez, una vez se evalúa, se verifica durante la emergencia, bien, aplicamos el después, se verifica si el área ya es segura para nuevamente volver todo a su normalidad. Y pues en eso, pues todos sus trabajadores pueden volver a sus puestos de trabajo. El plan operativo de evacuación, ante una evacuación, nuevamente se notifica la situación de emergencia, se detecta, se avisa al comité, se activa la brigada de evacuación, en este caso, si la orden de evacuación está controlada, ¿sí? La situación de emergencia no requiere ser evacuados, entonces simplemente todo vuelve a su normalidad. Puede ser una falsa alarma. En el caso de que la situación tenemos que activar, vamos a hacer orden de evacuación, entonces todos los brigadistas se hace la distribución, vamos a sacar a los trabajadores de este bloque, vamos a llevarlos al punto de encuentro, entonces en el punto de encuentro vamos a hacer el conteo, no todos los trabajadores están. Entonces, si nos faltó algún trabajador, entonces activamos automáticamente el apoyo, activamos con los grupos de apoyo para hacer la búsqueda y rescate y pues a su vez, una vez ya se tiene en su totalidad todos los trabajadores que estaban en el área de trabajo, se considera y se verifica el área segura para nuevamente volver a su funcionalidad. En el caso de que sí estemos todos, simplemente se informa, queda prescrito en el informe de la situación de emergencia de la evacuación y nuevamente se verifica que el área esté segura y todos vamos a poder reintegrarnos a nuestro lugar de trabajo. De esta manera funcionan los planes operativos para estos tres tipos de brigada. Ya para dar por finalizada nuestra participación, los invitamos a que a través de este formulario y a través con sus celulares pueden escanear este código QR para que realicen el proceso de evaluación de la capacitación y pues abrimos un espacio mientras van realizando la asistencia y evaluación a algunas preguntas que de pronto hayan surgido de esta intervención. Alexa. Alexa, les compartimos en el chat el enlace del formulario porque este no nos funciona, entonces para que no escanemos ese, por favor, para que lo quites de la presentación y podamos acceder al enlace que les compartí en el chat, por favor. Y abrimos un espacio para preguntas.